Santa Cecilia en el Coyol. Entonces, agradecemos muchísimo a Matrimonios en Victoria de Lagos del Coyol, que ha organizado pues esta noche este encuentro y al Espíritu Santo que nos ha reunido, ¿verdad? Para poder compartir con la palabra. Se encuentra por acá mi hermano Christopher Salas, que también va a estar compartiendo con nosotros esta noche en este encuentro de introducción a la Sagrada Escritura, para acercarnos de una manera sencilla a lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, Cris. Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén todos bien. Al igual que Juan Carlos, para mí es un gran gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo un poco sobre la palabra de Dios. Y bueno, yo creería, bueno, más que una introducción, yo le ponía por allí como algunas nociones básicas, ¿verdad? Porque quizás una introducción pues nos llevaría más tiempo y pues ojalá tuviéramos más chance de compartir sobre la palabra. Pero bien, vamos a compartir algunas nociones básicas sobre la Sagrada Escritura. Como decía Juan Carlos, mi nombre es Christopher Salas, yo soy oriundo de la parroquia de San Ramón y también junto con Juan Carlos realizo mi experiencia pastoral este año en la parroquia de Santa Cecilia en el Coyol. Y pues bien, de verdad que agradecemos mucho la invitación que se nos ha hecho a participar de este espacio formativo en torno a la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a compartir una pequeña presentación que hemos preparado para, para esta noche formativa. Bien, bueno, como decíamos ya, entonces en esta noche vamos a específicamente tener como tema introducirnos en algunas nociones básicas de la Sagrada Escritura, porque ciertamente nosotros podemos tener muchas ideas preconcebidas de qué es la Biblia y quizás muchas de ellas no están muy acordes a lo que verdaderamente en nuestra iglesia creemos acerca de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, resulta muy importante al acercarnos a la Sagrada Escritura, clarificar muchas nociones que a veces tenemos imprecisas o incorrectas. Entonces, bueno, ahí de primera entrada tenemos al Papa difunto ya, Benedicto XVI, sosteniendo un evangeliario durante la Santa Misa. Bien, yo quería aquí que desde primera entrada ustedes mismos puedan comentar algunos, unos tres, eh, ¿qué es la Biblia? Vamos a ver, ¿quiénes les gustaría responder brevemente qué piensan que es la Biblia? Y libremente quien desee participar abriendo un micrófono. Bueno, yo diría la palabra de Dios puesta por escrito. Bien, muchas gracias, Vera. La Biblia es una biblioteca de libros sagrados, escrito por los hombres que estuvieron o que transmitieron de generación en generación los acontecimientos vividos durante la vida de Jesús y los profetas. Muy bien, muy bien. Una respuesta también muy elaborada. Muchas gracias, Mónica. La Biblia es un manual de vida. Un manual de vida. Muchas gracias, Cindy. Ya, soy María. Soy Emma. Emma, muchas gracias, Emma. Qué carga. ¿Alguien más? Una última persona que quisiera, pues, decirnos qué entiende por Biblia. No, no es solo texto, sino palabra viva de Dios. Palabra viva de Dios. Muy bien. Creo que es la forma que Dios ha utilizado para darnos una muestra de que nos ha acompañado y nos va a acompañar siempre. Es como su presencia en la palabra. Ajá. Su presencia. Muy bien. Una última persona. Bueno, ya que nadie más se ha animado a compartirnos qué entiende o qué comprende por Biblia,
Bueno, vamos a tomar elementos de todas las respuestas que ustedes mismos han dicho. Creo que todas son muy valiosas, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, muchas veces las nociones que nosotros tenemos sobre la Sagrada Escritura no es que sean incorrectas, porque nosotros también hemos sido formados en la Sagrada Escritura desde la catequesis, desde el hogar y desde muchas otras instancias. Lo que pasa es que muchas veces esas nociones que nosotros tenemos sobre la Sagrada Escritura son imprecisas, ¿no? Y pues ciertamente la imprecisión puede llevarnos a lo incorrecto. Entonces, yo quisiera que desde un primer momento, y no sé si tienen la Biblia a mano, ojalá la tengan por ahí a mano, busquemos el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1. Si no tienen la Biblia a mano, búsquenla, vayan, tráiganla y la traen. Traigan la Biblia, la abrimos, o si no la buscan en la computadora, en el teléfono también, y vamos al texto de Juan 1:1. Tengo la Biblia mía aquí a la par, entonces también vamos a buscar el texto de Juan, capítulo 1, versículo 1. Recordémonos que Juan es el último, está acomodado dentro de los últimos, el último de los evangelios en la Biblia, ¿verdad? Vamos a irnos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. No sé si han podido buscar el texto, si lo tienen por allí. ¿Encontraron? Por ahí tiene el texto, Juanca. Si alguien quisiera leerlo, Juan 1:1. En el principio era ya el verbo, y el verbo estaba en Dios, y en el verbo era Dios. Ah, muy bien. Ven, qué interesante lo que nos dice Juan 1:1. Algunos de ustedes respondieron que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso no está mal, está muy bien. Pero podemos ser aún más precisos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Evangelio de Juan, el prólogo, que es esto que estamos leyendo, los primeros versículos del Evangelio de Juan, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, en el principio existía, al menos mi traducción, porque se puede traducir tanto como verbo como por palabra, dice, en el principio la palabra, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Si yo digo que la palabra era Dios, ¿qué se entiende por palabra? ¿Que la palabra es algo o que la palabra es alguien? Es una persona. La palabra es Dios y Dios es una persona. Ajá, muy bien. Entonces parece ser que el Evangelio de Juan nos está diciendo que la palabra, más que algo, más que una palabra entendida como algo en un texto escrito, es alguien, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la imagen que ustedes ven aquí abajito, que tiene a la Virgen y el niño Jesús, dice, aquí también viene una cita bíblica, Juan 1:14. Vámonos a Juan 1:14, unos versículos más adelante. Y si gusta alguien también leer qué dice Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Eh? ¿Qué dice que la palabra que se hizo? Carne, Carne. ¿Y quién es esa palabra que se hace carne? Jesús. Jesucristo, Jesús. ¿Por qué Jesús se hace carne? porque llega a morar entre nosotros gracias al sí de María, a través de María, una persona humana, el Señor, muy especial, el Señor la escogió para mandar a su Hijo, para que Claro. fuera Él el que nos trajera directamente el mensaje de su Padre, el mensaje de amor, ya que no, a los profetas no se les había puesto atención, el Señor nos había hablado de muchas maneras y siempre oído sordo. Entonces manda a su propio Hijo para darnos su mensaje. Claro, claro. La palabra se hace carne porque la palabra se hizo hombre, se hizo un hombre.
Eso quiere decir que la palabra es alguien, definitivamente. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La palabra es el Hijo. La palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces nosotros acá podemos entender desde la misma Sagrada Escritura que dentro de la teología del Evangelio de San Juan, la palabra de Dios no es necesariamente, no es antes desde la eternidad una cosa escrita. La palabra es desde la eternidad el Hijo del Padre, que una vez encarnado es la persona de Jesús. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra que ha salido de la boca del Padre Celestial. Por lo tanto, la Biblia, sí, es la palabra de Dios, porque nos revela quién es Jesucristo. Pero para ser más precisos, debemos decir que la Biblia es la palabra de Dios escrita. ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita? Aquí tenemos que remontarnos a un tema de revelación. Vamos a ver. El ser humano, por más esfuerzo intelectual, el ser humano, por más esfuerzo mental, el ser humano, por mejor filósofo que sea, solo por la razón no puede llegar a la intimidad de quién es Dios, porque Dios a nosotros nos supera en todos los sentidos. Nos supera racionalmente, nos supera espiritualmente, nos supera en grandeza, nos supera en poder, nos supera en belleza, nos supera en bondad. Dios es perfecto en todos los sentidos. Nosotros somos criaturas imperfectas y por lo tanto nosotros somos criaturas limitadas. Nuestra sola razón no puede llegar a descubrir quién es Dios. Eso es un principio básico. Nosotros hemos conocido quién es Dios porque Él quiso que nosotros conociéramos quién es Él. En palabras muy ticas, nosotros sabemos quién es Dios porque a Él se le pegó la gana darse a conocer y revelarnos quién es Él, cómo es y qué es lo que Él quiere. Esto es lo que nosotros entonces entendemos por revelación divina. Dios se reveló. Ahora sí, nuestra inteligencia y nuestra razón, que es limitada, comprende quién es Dios porque se ve ayudada por el hecho de que Él se da a conocer. ¿Y cuál fue? Y aquí quiero que ustedes me respondan, alguno de todos, ¿en qué acontecimiento, en qué persona Dios se ha revelado de forma completa y definitiva? ¿No es su hijo? En su Hijo, que se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Verdad? Como nos dice la carta a los Hebreos, de muchos modos nos habló Dios desde antaño por medio de los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos habló por medio de su Hijo. Ahora bien, en Jesucristo, de Jesucristo, nosotros hemos recibido la revelación. Jesucristo, como dice la palabra, es el rostro del Padre. Dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Claro, Jesús haciéndose hombre, el Hijo, la palabra haciéndose carne, nos ha revelado quién es Dios. Porque es Dios mismo quien nos está diciendo quién es Él. Ahora bien, la revelación que Jesucristo nos ha manifestado ha permanecido en la iglesia de dos formas, que son, digámoslo así, las dos fuentes de las que bebe la enseñanza y la predicación de la iglesia. ¿Cuáles son estas dos fuentes importantísimas, fundamentales y no han cambiado en 2000 años? La Sagrada Tradición, que también si ustedes buscan documentos de la Iglesia, el Catecismo, los documentos del Concilio Vaticano II, revistas teológicas, lo que sea, puede venir bajo otros modos. Puede llamarse también la tradición apostólica o la tradición oral. Siempre tradición con mayúscula, con la T en mayúscula. Y tenemos como otra fuente la Sagrada Escritura. Vemos pues que entonces, por revelación divina, tenemos dos fuentes. La fuente de la Sagrada Tradición y la de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se entienden estas dos fuentes de las que nosotros nos alimentamos de la revelación en Jesús? Bueno, si ustedes observan la primera imagen, ahí quienes vemos. Vemos a los 12 apóstoles. Jesucristo constituyó a la comunidad más íntima que fueron sus 12 apóstoles y fue a quienes envió. De hecho, la palabra apóstol en griego significa eso, enviado, apostoloi.
De los apóstoles, nosotros recibimos las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a ver, Jesús nunca escribió nada. Jesús no escribió, al menos que a nosotros nos consta hasta el día de hoy, absolutamente nada. Todas las enseñanzas de Jesucristo, todas las manifestaciones, milagros y signos que Jesús realizó, se manifestaron por sus acciones y por sus palabras. Jesús no escribió nada. Por lo tanto, la predicación de los apóstoles es también una enseñanza oral. Y por lo tanto, durante los primeros siglos de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles fue exclusivamente oral. No es que cuando Jesucristo se ascendió a los cielos y los apóstoles quedaron evangelizando, iban con una Biblia debajo del brazo, tocando puertas y abriendo la Biblia. No, porque la Biblia como tal no se había constituido aún. Los evangelios aún no se habían escrito. Las cartas de Pablo aún no se habían escrito. Háganle número, hermanos, que para que el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Repito, el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses fue escrita hacia el año 50. Y Jesucristo habría ascendido a los cielos en el año 33. Entonces, del año 33 al año 50, ¿con qué enseñaban los apóstoles? No habían escritos cristianos aún. No habían escritos del Nuevo Testamento. La predicación era puramente oral. Los apóstoles predicaban por lo que ellos habían oído y visto a Jesús hacer. Y entonces, la primera fuente que tiene la iglesia para conocer quién es Jesús y quién es Dios es la sagrada tradición, es la transmisión oral de la predicación de los apóstoles. Que con el tiempo y con las circunstancias históricas va a llevarlos a poner por escrito algunas cosas, algunos hechos de la vida de Jesús. Y por lo tanto, podríamos decir que la sagrada tradición da como fruto la Sagrada Escritura. Entonces, digámoslo así, analógicamente hablando, es como el dilema de qué vino el primero, si el huevo o la gallina. Bueno, al menos en revelación divina lo tenemos muy claro. Primero vino la sagrada tradición y luego vino la Sagrada Escritura. Porque la palabra que se predica oralmente se pone por escrita. De modo que estas dos fuentes que tenemos se complementan perfectamente. Si ustedes ven por acá, vamos a ver, voy a usar el lapicero. Si ustedes ven por acá, lo que yo les pongo por acá, ¿verdad? Son dos circulitos. Hay un gran círculo que se llama Sagrada Tradición, que como ya hemos visto es la transmisión de la predicación apostólica, de la predicación de los apóstoles. Y ella engloba la Sagrada Escritura, porque de lo que los apóstoles predicaban oralmente, algunas cosas, porque recordemos que no todas las enseñanzas de los apóstoles se ponen por escrito, algunas de ellas se ponen por escrito y es lo que con el tiempo se consolida en lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Nuevo Testamento. Ahora bien, esto que les pongo acá es importantísimo. De hecho, yo quisiera que si en algún momento tenemos la oportunidad de leer este documento, el documento se llama, como dice acá, Dei Verbum. Es un documento que emanó del Concilio Vaticano II sobre la revelación y la Sagrada Escritura. El numeral 9 dice así: así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, vamos a ver quién es la misma fuente. Dice, ambas surgen de la misma fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. La fuente es Jesús. Exacto. Y los apóstoles. Se funden en cierto modo
y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito. ¿Ven lo que veíamos? Es la palabra de Dios escrita, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles. ¿Ven? La predicación apostólica es la Sagrada Tradición, como les decía también, la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu Santo de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura. Esto, hermanos, importantísimo. También que lo noten, la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura. Vamos a ver, aquí hay alguien que se acuerde quién decía, quién fue el primero en decir que la verdad solo nos viene de la Escritura. Todo un personaje polémico en la historia de la iglesia. Martín Lutero. Muy bien. Martín Lutero. Martín Lutero, quien en algún momento fue un sacerdote católico, fue un fraile agustino, ¿verdad? Que precisamente la separación que él hace de la iglesia es lo que da como fruto a lo que hoy tenemos como iglesias evangélicas y protestantes y anglicanos y bueno, de toda la variedad del movimiento protestante en Europa. Martín Lutero, ¿cuál fue una de sus tesis con las que se separó de la iglesia? Sola escritura. O sea, solo nosotros tenemos como fuente la escritura. Y por eso, hasta el día de hoy, nuestros hermanos separados, los protestantes, los evangélicos, ellos solamente tienen la Biblia como su fuente de revelación. Y por eso es que a veces ellos, cuando están discutiendo con un católico, llegan y dicen, ¿y dónde dice en la Biblia tal y tal cosa, por ejemplo? Bueno, pero es que ellos solamente tienen como fuente la Sagrada Escritura porque evidentemente Martín Lutero, al separarse de la iglesia, no le queda nada más que la Biblia, porque al separarse de la iglesia se está separando de la sucesión de los apóstoles. Pero vean que Dei Verbum nos recuerda que la iglesia de Jesucristo no deriva solamente de la Sagrada Escritura. Dice, no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Es decir, no todas las verdades que Jesucristo nos reveló están escritas en la Sagrada Escritura. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, no todas las enseñanzas de la predicación de los apóstoles se pusieron por escrito. Entonces, ¿cómo hacemos con todo este embrollo, verdad? Que parece un poco complicado. Bueno, vamos adelante. Y nosotros nos vamos a Dei Verbum 8. Diríamos lo siguiente. No sé si hay alguna persona que quiera ayudarme leyendo el numeral 8 de Dei Verbum, este que está acá. Yo con gusto. Adelante. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya que por la contemplación y el estudio de los creyentes que la meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vean qué interesante una vez más este documento importantísimo de Dei Verbum número 8. Dice que la predicación apostólica, volvemos al tema de la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados. Vean una vez más la relación estrecha que hay entre tradición y Sagrada Escritura.
predicación apostólica se pone por escrito de un modo especial en los libros inspirados. Debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Y pues claro, ¿quién iba a transmitir lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo hizo hasta nuestros días? ¿Cómo podría ser eso posible? Porque hay una sucesión continua de los apóstoles. Dice, de ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito. Otra vez vean, palabra y escrito, tradición, escritura, y que sigan combatiendo por la fe lo que les ha dado una vez para siempre. Yo por eso, hermanos, les puse allí a dos personajes muy conocidos por nosotros. ¿Quiénes son? En esa foto. Monseñor Ángel y Monseñor Bartolomé. Eso, ¿verdad? Quienes han sido los obispos de nuestra diócesis de Alajuela, ¿verdad? Monseñor Ángel ya como obispo emérito y en este momento Monseñor Bartolomé como obispo diocesano, obispo actual. ¿Por qué yo les puse incluso una foto de nuestros obispos? Porque ellos personifican lo que les estoy hablando. Ellos son sucesores de los apóstoles. Acordémonos que los obispos son sucesores de los apóstoles. Que así como Monseñor Bartolomé es sucesor de Monseñor Ángel es sucesor de Monseñor Barquero, y a su vez Monseñor Barquero es sucesor de Monseñor Bolaños, y a su vez Monseñor Bolaños es sucesor de Monseñor Juan Vicente Solís, y Monseñor Juan Vicente Solís a su vez es sucesor de Monseñor Zanabria, y Monseñor Zanabria es sucesor a su vez de Monseñor Antonio, y así hacia atrás, porque entonces los apóstoles se suceden, ¿verdad? Los apóstoles no son un grupo que murió cuando ellos fallecieron o los martirizaron, ¿no? Sino que mediante el obispado, el episcopado, se va transmitiendo esta predicación de los apóstoles por medio de los obispos. Y por eso los obispos son sucesores de los apóstoles. Y especialísimamente por eso el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Porque entonces, mediante esta sucesión continua de la que nos habla el numeral 8, se guarda, se conserva la predicación de los apóstoles. Dice abajo, esta tradición que deriva de los apóstoles, por eso también, aparte de sagrada tradición, puede llamarse tradición apostólica, ¿verdad? Es otra forma de llamarlo. Progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Importantísimo, y por eso está en negrita, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también hay que entender que sin la asistencia del Espíritu Santo ya hace mucho hubiéramos perdido la verdad de la fe. Porque también a lo largo de la historia ha habido obispos heréticos y ha habido obispos que enseñan cosas contrarias a la fe con buena o mala intención. Entonces, sin la asistencia graciosa y sobrenatural del Espíritu Santo, esto no sería posible. Puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Qué interesante esto, hermanos, y aquí hago un paréntesis rápido. Vea que dice, está en negrita también, va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Esto es muy importante, hermanos, porque no es que con el tiempo nosotros creamos cosas diferentes, es que profundizamos más en lo que Jesús nos enseñó. Pongo un ejemplo muy sencillo y les pregunto a la vez, ¿hay algún texto de la Biblia en la que la Biblia diga que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es trino? ¿Puedo yo encontrar en la Biblia un texto que me diga así, tal cual? Dios es trinitario, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. no se revela así en la Sagrada Escritura. Ok, es cierto. Sí se revela como trinitario, pero no hay un texto en la Biblia que literalmente nos diga que Dios es Trinidad. ¿Cómo llegó la iglesia a entender que Dios es trinitario? Porque va creciendo en la comprensión de las cosas. Los apóstoles y sus sucesores comprendieron que las enseñanzas de Jesús y la persona de Jesús solamente se entendía en su relación con el Padre Celestial y el Espíritu Santo que les había dado. Entonces ellos dijeron, claro, Dios es trinitario. Esto es muy sencillo, ¿verdad? La comprensión trinitaria de Dios en la iglesia es mucho más profunda y amplia que lo que yo les estoy diciendo. Pero se los digo como un ejemplo para que nosotros entendamos que lo que la iglesia cree
no es porque esté literalmente es escrito en la Sagrada Escritura, sino porque mediante el paso del tiempo y de la reflexión va profundizando en los misterios que Jesús nos reveló, elaborando cada vez una más rica, más elaborada. Ahora bien, y por eso va creciendo en la comprensión de las cosas. Y vean lo que dice al final en negrita, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Recordemos que episcopado es lo mismo que decir obispado. Es decir, los obispos reciben el carisma de la verdad. Por eso ellos transmiten en la sucesión la verdad de la fe. Adelante. Por lo tanto, entonces, tenemos que concluir en esta primera sección que de la fuente de la revelación que es Jesucristo, tenemos a su vez dos fuentes. ¿Cuáles son? La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Porque desde el principio la iglesia no tuvo la Biblia. La Biblia se fue compilando y se fue escribiendo conforme los apóstoles fueron predicando y extendiendo la misión de la iglesia a todos los pueblos. Entonces es un proceso de tiempo, es un proceso con circunstancias, con contextos, con comunidades, con personas, con muchas situaciones que va gestando el nacimiento del Nuevo Testamento. Ahora bien, entonces ahora entendemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita que nace a la luz de la sagrada tradición, o sea, de la predicación de los apóstoles. Ahora adentrémonos un poco más y sigamos adelante. Ahora que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, ¿de dónde viene esta palabra Biblia? Bueno, yo se los pongo por acá. Viene del griego antiguo biblion, que significa documento, de un diminutivo de biblos, libro. Y entonces la palabra Biblia, vamos a ver si me sale bien, viene de la palabra griega Biblia. Vamos a ver. ¿Sí ven dónde la estoy escribiendo? Sí. Sí, sí se ve. Esto es, vea que me sale feo porque esto es, bueno, en griego, ¿no? Biblia, que la terminación ia en griego significa plural, ¿verdad? Entonces, si biblion significa documento, Biblia significa documentos o libros. Entonces, cuando yo pregunté qué era la Biblia, alguien dijo que era como una biblioteca, me parece que dijo alguien. Pues sí, creo que es una forma muy acertada de acercarnos a la Biblia, porque a veces nosotros creemos que la Biblia es como una novela de corrido, y no, tiene libros muy diferentes entre sí, y por eso les comparto esta imagen que está aquí, que es una biblioteca. Todos los libros de la Biblia son diferentes, ninguno es igual al otro, y no necesariamente el uno dice lo mismo del otro, ni de la misma forma. Ahora bien, nosotros podríamos cometer el pecado de pensar en la Biblia en una biblioteca como estos libros que están en esta imagen, pero es que la Biblia es más como esta otra, que ven que es como un papel roto aquí, y que tiene como unas cosas escritas en griego. Porque recordemos que para el tiempo de Jesús y en la antigüedad, lo que se escribía era sobre papiro. Y los papiros se enrollaban, eran como rollos. Y entonces lo que nosotros tenemos desde un principio, ¿no? Es estos textos que se escriben sobre papiros. Ahora bien, entonces por Biblia entendemos libros. Biblia significa libros. Vamos adelante entonces. Vamos nada más a borrar esto por acá. ¿Cómo se divide la Biblia? Vamos a ver, la Biblia está dividida en dos grandes secciones, muy conocida por todos, creo yo. El Antiguo Testamento, que está escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo, principalmente en hebreo. Algunas pocas partes están en arameo. El arameo es más antiguo que el hebreo.
la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, y se me fue, no lo apunté ahí, pero para que si ustedes están tomando nota también lo apunten, hay algunos libros del Antiguo Testamento que también están escritos en griego. Entonces, el Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo, más que todo, la mayor parte está escrito en hebreo, algunas partecitas en arameo, y algunos libros, como el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, están escritos en griego. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. ¿Por qué? Porque dentro del griego hay varios tipos de griegos, hay varias variaciones, ¿verdad? No es lo mismo hablar español en Costa Rica que hablar español en México. Ni es lo mismo hablar español en Colombia que hablar español en Chile o Argentina. Tenemos palabras, acentos diferentes. Yo puedo decir una palabra aquí en Costa Rica que tal vez en México es ofensiva, o viceversa. Entonces, así como dentro incluso del mismo español, a pesar de que hablamos el mismo idioma, podemos tener diferencias muy grandes, igual pasa en el griego y en todos los idiomas, en todas las épocas. Hay varios tipos de griegos y el que fue escrito el Nuevo Testamento es el griego koiné, que podríamos decir que era un griego bastante popular, era un griego del pueblo, un griego muy hablado por la gente sencilla. Esta imagen que ven acá, hermanos, la primera son rollos, ¿verdad? Estos son rollos. Así es como tenían la escritura del Antiguo Testamento y lo tienen los judíos en rollos. Entonces, para ir leyendo, usted va desenrollando, ¿verdad? Y moviéndose a los lados para ir leyendo. No son libros como nosotros los tenemos hoy. Y por este otro lado, acá tenemos un papiro con un texto del Nuevo Testamento. No sabría decirles cuál. Y ven que esto es, los rollos están escritos en hebreo, aunque se ve un poquito pixeleado. Y esto es griego, como ustedes ven acá, en el papiro del Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, koiné. Ahora bien, teniendo esto clarificado, proseguimos. Nada más vamos a borrar, porque entonces esto me queda así, estorboso. Bien. Teniendo claro estas dos grandes secciones y el idioma en el que están escritos, en el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Bien. En el Antiguo Testamento tenemos la mayor parte de la Biblia, es decir, tenemos la mayoría de los libros en el Antiguo Testamento. Tenemos en total, creo que por acá no está, pero si no me falla la memoria, son del Antiguo Testamento 42 libros. ¿Cuáles son estos libros que tenemos en el Antiguo Testamento? Bueno, primero tenemos el Pentateuco. Pentateuco, que son los que están por acá, en los que son como moraditos y rojos, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué estos 5 libros, estos primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los llamamos el Pentateuco? Acuérdense cuando uno iba a clases de matemática, ¿verdad? Que penta, de hecho penta viene del griego también, penta en griego significa 5. Este es el prefijo que le ponemos para decir 5. Entonces, penta significa 5 y teuco significa rollo. Entonces, Pentateuco significa 5 rollos. Entonces, el Pentateuco se corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, seguidito, tenemos, bueno, ya aquí está el dato, 46 libros escritos tenemos en el Antiguo Testamento. Luego tenemos lo que llamamos los libros históricos, que son estos que están como en amarillito y verde. ¿Por qué les llamamos libros históricos? Porque tienen, valga la redundancia, un género literario marcadamente histórico. Es decir, tienen la intención de narrarnos la historia del pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, el primero de todos, Josué, nos narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida y cómo entraron. Jueces nos narra cómo surgieron jueces que eran como líderes fuertes en la comunidad que ponían orden. Luego Samuel y Reyes nos hablan del periodo de la monarquía, cuando Israel tenía reyes. Y así seguidito, Crónicas nos habla de cuando son llevados por los babilonios al exilio.
Esdras y Nehemías nos hablan del regreso a Israel después del exilio. Tenemos Ruth, Tobías, Judith, Esther y Macabeos. Todos ellos tienen la intención de narrarnos la historia del pueblo de Israel y por ello los llamamos en el Antiguo Testamento libros históricos. Pero no es simple historia, es historia teológica, es historia leída desde los ojos de la fe. Por eso, aunque los llamamos libros históricos, no es que sean estrictamente así precisos, que lo que dicen fue que tal cual pasó. No, hay muchos elementos históricos reinterpretados a la luz de la fe del pueblo de Israel. Después de los libros históricos, pasamos un poquito más abajo a los moraditos, que son los libros proféticos, que como dice allí, recogen mensajes de Dios a su pueblo a través de sus profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran esos hombres ungidos que Dios suscitaba en medio del pueblo de Israel. Y como nos dice un profesor acá del seminario, el profeta es el que anuncia y el que denuncia. Muchas veces tenemos la idea de que profeta es como el que adivina el futuro, o que profeta es como el que sabe qué va a pasar más adelante. Bueno, sí es cierto que los profetas, valga la redundancia, hacían profecías que se referían a eventos del futuro. Pero si nosotros leemos los libros proféticos, los profetas a lo que más duro se dedicaban era a llamar la atención al rey y al pueblo de lo mal que estaban haciendo. Y por eso un profeta anuncia y denuncia. Que no se nos olvide. Y entonces dentro de ellos tenemos a Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vean ustedes qué montón de libros proféticos tenemos en el Antiguo Testamento y a veces conocemos muy pocos, ¿verdad? A veces, si acaso, Isaías, Jeremías, Daniel, bueno, son muchísimos. Y finalmente, tenemos los libros poéticos y sapienciales. ¿Qué queremos decir con sapienciales? Libros que tienen temas sobre sabiduría. Dentro de ellos tenemos a Job, ¿verdad? Recordamos la pobrecita historia, digámoslo así, de Job, de las calamidades que pasa. Los salmos, recordemos que los salmos son en su mayoría himnos, son alabanzas. Por eso siempre dentro de la misa lo más adecuado es que el salmo se cante, porque los salmos son ante todo himnos y cantos. Tenemos los Proverbios, un libro sapiensal. Eclesiastés es un libro sapiensal de sabiduría, valga la redundancia. Cantar de los Cantares es un libro muy poético. Es más que todo en la línea de dos enamorados. Entonces, el libro del Cantar de los Cantares nos presenta mucho la poesía del romance en la comprensión hebrea, en la comprensión del pueblo de Israel. Incluso podríamos decir que el Cantar de los Cantares tiene una connotación en algunos versículos o textos incluso un poco erótica, ¿verdad? Luego el libro del Eclesiástico es también sapiencial y el libro de las Lamentaciones. Vean, hermanos, entonces, que si nosotros desgranamos el Antiguo Testamento, tenemos una serie de libros muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo leer el libro de los Salmos de la misma forma en la que yo leo el libro de los Jueces. Porque los salmos son alabanzas, son himnos, pues ese es un libro histórico. Yo no puedo entonces leerlos de la misma forma, porque son géneros distintos. Ni podría leer Daniel de la misma forma en la que leo Levítico, porque Levítico son puras leyes para el pueblo de Israel. Y Daniel es una palabra profética. Entonces tienen temas y abordajes distintos. Dígame una cosa, hermanos, ¿ustedes alguna vez han escuchado ese famoso consejo de que cuando usted tenga una necesidad, abra la Biblia y donde le salga eso es lo que usted necesita? ¿Han escuchado? ¿Alguna vez les han dicho eso? Sí, claro. Sí, claro que sí. Bueno, déjenme decirles que si nosotros hacemos una lectura más seria de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que eso está muy mal. Porque no es cierto. No todos los libros de la Biblia tienen la misma connotación ni el mismo género literario. ¿Qué pasa si yo estoy en un momento de depresión, en un momento de mucha dificultad, de mucha tristeza, y abro el libro del Deuteronomio, por ejemplo, y me sale el libro del Deuteronomio y me sale algún tema de una condenación? De hecho, seguro me pongo peor. O abro el libro eh,
yo qué sé, abro el libro de Malaquías, el libro profético de Malaquías, y tal vez Malaquías está condenando al pueblo de Israel por alguna infidelidad que cometió, y yo estoy triste y leo eso y me siento peor quizás. Entonces, la lectura de la Biblia no es una cosa espontánea, no es una cosa que se organice de forma desestructurada, porque cada libro tiene su intención y tiene su género literario bajo el que fue escrito, como hemos podido ir viendo acá, en este momento, en el Antiguo Testamento. Ahora bien, teniendo un poco claro cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son sus clasificaciones, vamos a pasar entonces a los de el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Vamos a ver. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. ¿Se acuerdan? A ver quién me dice primero en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento. En griego, 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 koiné. griego, Muy bien, koiné. griego, koiné. Muy bien. Vamos a repasar. ¿El Antiguo Testamento estaba escrito en qué idiomas? En hebreo y arameo. Arameo Y uno más. y un poco de griego. Y un poco de griego. Tal vez aquí como rápidamente para repasar cuáles están escritos en griego. En griego están escritos, bueno, en este momento que recuerde, del Antiguo Testamento, Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Está en griego Judith, si mal no recuerdo. Está en griego de sabiduría, está el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, están escritos en griego. Me parece que principalmente esos están en griego. Son como 3, 5. Y aquí, hermano, les aclaro algo muy importante. Una advertencia importantísima, que no se nos pase. Cuando Martín Lutero, el que ya mencionamos antes, se separó de la iglesia, él acogió para la Biblia evangélica, digámoslo así, o la Biblia protestante, él no acogió los libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en griego. Por eso, la Biblia de los evangélicos, la Biblia protestante, tiene menos libros del Antiguo Testamento que la Biblia católica. Eso es muy importante. Y por lo tanto, nuestros hermanos separados no tienen los libros de los Macabeos, no tienen Judith, no tienen sabiduría, no tienen Eclesiastes. Y por ejemplo, el libro de los Macabeos, los libros de los Macabeos son los libros que nos hablan un poco sobre la intercesión por los difuntos. Vean ustedes los vacíos de fe que por supuesto tienen nuestros hermanos separados al no tener la totalidad de libros inspirados en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a comprar una Biblia, tenemos que asegurarnos muy bien que sea una Biblia católica, que es una Biblia que contiene todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, creo que era importante hacer esa aclaración, ¿no? Porque ciertamente es un tema que puede generar mucha confusión en algunas circunstancias. Cristóbal, Hola. sí, perdón, es que me pregunto que sí, ¿por qué fue que Martín Lutero decidió sacarlos? Y no lo entendí en esa parte, si fue que quiso sacarlos Sí, nada más por sí, Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia y hace su propia traducción de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia estaba más que todo en latín. Martín Lutero era alemán, entonces él traduce la Biblia al alemán. Cuando él hace su propia traducción de la Biblia al alemán, que era su lengua materna, Martín Lutero no acoge dentro de la Biblia, dentro de su traducción, los libros del Antiguo Testamento en griego. Solamente agarra los que están en hebreo y en arameo. Entonces, excluye los que ya les decía, Judith, Macabeo, primera y segunda de Macabeos, sabiduría, eclesiástico, creo que Lamentaciones también, no recuerdo bien en este momento. Entonces, él no toma del Antiguo Testamento los libros en griego. Entonces, la Biblia protestante no tiene esos libros. Chris, Ahora sí, adelante. Listo, gracias. aquí buscando también menciona el libro de Tobías y el de Baruch, incluido en la carta de Jeremías también, de los que se Ok, estudiaron. Tobías y Baruch, entonces también, claro. Que por ejemplo, Tobías es muy importante, es el libro que nos habla sobre el arcángel Rafael, ¿no? Entonces, ¿verdad? Hay grandes vacíos en Sagradas Escrituras y yo excluyo estos libros, ¿no? Bien, y pasando ahora de nuevo al Nuevo Testamento,
Me decía, a ver, ¿quién recuerda? El Nuevo Testamento era en griego, koiné, ¿verdad? Respecto al Nuevo Testamento, hay diferencias católicos y evangélicos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos lo mismitico. Ahorita les cuento ahí un chisme, ¿verdad? De algo que dijo Martín Lutero de un libro por allí, pero más adelante. Primero, Nuevo Testamento, 27 libros. Dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios, los históricos, las cartas y los proféticos. Vean que también dentro del Nuevo Testamento tenemos variedad. Entonces, tenemos los evangelios que son 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? A ver si alguien me sopla por ahí. ¿Por qué creen ustedes que Juan está como aparte de Mateo, Marcos y Lucas? A ver si alguien sabe y me sopla la respuesta. ¿Por qué Juan está ahí como puesto aparte de Mateo, Marcos y Lucas? Dato muy interesante. Creo que es que Juan era el único apóstol, porque nosotros tres no, ¿no? Bueno, no ese es el motivo. Sin embargo, muchas gracias. La razón es que, y esto es muy importante, es algo bastante interesante de que nosotros conozcamos, es que a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas les llamamos los evangelios sinópticos. Sinópticos. ¿Qué significa esa palabra, sinópticos? Igual viene del griego, voy a ver si se las logro escribir acá. Sin y por aparte, ópticos. En griego, sin es un prefijo que significa. Y óptico se refiere a los ojos, a la visión. Entonces, si yo digo que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sin ópticos, quiere decir, o sinópticos, quiere decir que son los 3 evangelios que coinciden en la visión que tienen de Jesús. ¿Por qué razón? Les cuento. Porque Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, Lucas y Mateo tomaron elementos de Marcos para escribir sus evangelios. Cuando Lucas y Mateo escriben sus evangelios, ya anda en algunas comunidades rodando el evangelio de Marcos. Entonces, no solamente se inspiran en Marcos, pero toman muchos elementos de Marcos. Entonces resulta que al final, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en una visión de Jesús. Tienen muchísimos elementos en común. Y por lo tanto, a ellos 3 los llamamos los evangelios sinópticos, que en griego significa que tienen una misma visión. ¿Qué pasa con Juan? Que Juan se diferencia de ellos 3 en muchos aspectos y tiene una visión distinta de Jesús. Y por eso normalmente el evangelio de Juan se estudia aparte de Mateo, Marcos y Lucas. Eso respecto a los evangelios. Sin embargo, les cuento el chisme de que para cuando la iglesia estaba formando, digamos, la Biblia, ¿verdad? Que nace de la tradición, había muchos más evangelios. Háganle número, hermanos, y sin asustar a nadie, ¿verdad? Que para antes del año 100, ¿verdad? Antes del año 100, ya andaban circulando 14 evangelios. Dentro de ellos, por ejemplo, el Evangelio de Santiago, que es el que yo por lo menos he leído en algún momento. El Evangelio de Santiago, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de la verdad. Había un montón. De estos 14, por la predicación de los apóstoles, la iglesia discierne que de esos 14, solamente 4 son verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y transmiten la verdad de Jesús. Vean qué importante, hermanos, porque entonces, sin la tradición apostólica, la iglesia no podría haber discernido cuáles evangelios eran verdaderos. Si habían 14 para ese momento. Y nosotros en el evangelio tenemos 4 que son inspirados. Los demás no es que necesariamente sean malos o digan cosas terribles sobre Jesús, pero no contienen toda la verdad sobre la persona de Jesús. Luego, pasando un poco más adelante, siguiendo, tenemos los históricos. Tenemos acá Hechos de los Apóstoles, que los Hechos de los Apóstoles es un poco también como historia teológica, ¿verdad? Nos narra las acciones y los signos de los primeros discípulos de Jesús
y los evangelistas que iban de una comunidad a otra y cómo la iglesia iba creciendo y se fundaban comunidades en las distintas regiones. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro bellísimo también. Igual es historia leída desde los ojos de la fe. Luego tenemos las cartas de Pablo, ¿verdad? A ver si alguien se acuerda. Antes yo dije que cuál era el primer texto del Nuevo Testamento en haber sido escrito. ¿Alguien se acuerda? ¿O lo apuntaba alguien por allí? Tesalonicenses. Tesalonicenses, muy bien. Vean que la Biblia no necesariamente, en la Biblia que nosotros tenemos, no necesariamente los libros están acomodados en el orden en el que fueron escritos, porque en toda Biblia el primer evangelio que nos sale es el de Mateo, pero el evangelio más antiguo es el de Marcos, y Marcos está de segundo. Igual con las cartas de Pablo. La carta más antigua de Pablo es la primera a los tesalonicenses. Y vea que la primera que nos sale en las Biblias siempre es la de Romanos. Eso nada más se lo digo como un detalle interesante para que nosotros veamos que no siempre los libros, como están acomodados en la Biblia, son en el orden en el que fueron escritos. El primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Imagínense, hermanos, que esta carta de Pablo incluso entonces aparece primero que los evangelios, por ejemplo, que los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, dentro de ellas tenemos la carta a los romanos, la carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón, que Timoteo, Tito y Filemón eran colaboradores cercanísimos de Pablo. Entonces, Pablo también les dirige algunas cartas. Estas cartas de Pablo las escribe, como se llama allí, ¿verdad?, a algunas comunidades que estaban teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, Pablo les dirige cartas. Porque acordémonos que en aquel momento no había ni WhatsApp, ni Zoom, ni nada de estas cosas. La única forma, de muchas circunstancias en las que Pablo podía comunicarse con las comunidades era mediante las cartas. Y vale decir que el Imperio Romano tenía un sistema de correo muy bueno, muy avanzado. Entonces, realmente que escribir cartas era un sistema muy eficiente, quizás más que hoy, ¿verdad? Aquí ¿verdad? Sin querer lastimar a nadie, pero quizás los romanos tienen un sistema de correspondencia incluso más eficiente que el que tenemos en Costa Rica. Entonces, es un mérito de los muchos que tenía, ¿verdad?, como el Imperio Romano. Luego tenemos las cartas católicas. ¿Alguien sabe por qué estas cartas se llaman cartas católicas? Están dirigidas a personas, no a comunidades, sino a personas. Casi. Casi. Católicas, acordémonos que la palabra católica viene del griego católicos, que significa universal. Universal. Eso significa la palabra católico, universal. Entonces, se llaman cartas católicas porque, al contrario, no están dirigidas a nadie en particular, sino que están dirigidas en general a todas las comunidades. Pero se llaman católicas porque son universales. Entonces, dentro de ellas tenemos la carta a los hebreos, la de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Sí, Aquí, perdón, una consultita. Pero los hebreos, la carta a los hebreos es como, primero se decía que era de San Pablo, ya luego que no, hay muchas cosas que la hacen ver que no fue escrita por San Pablo, pero que sí tiene alguna influencia. Ellas están dentro de las católicas, entonces, ellas forman parte de las cartas católicas. Vamos a ver. Acá en esta imagen está incluida dentro de las católicas. Sin embargo, no podemos decir estrictamente que sea una carta católica. La carta de los hebreos es una particularidad de San Pablo del Nuevo Testamento. No. Hoy en día podemos afirmar con certeza, por los estudios recientes, que la carta a los hebreos no es de San Pablo. Por muchos años, y por falta de estudios, se creyó y se asumió que era de Pablo. No es así. De hecho, por eso ya los leccionarios más nuevos ya no dicen lectura de la carta de San Pablo a los hebreos, sino que nada más dicen lectura de la carta a los hebreos. Primero, porque ni la escribió Paula, ni la escribió Pablo, ni tampoco está dirigida a hebreos. Entonces, digamos, ese es el nombre que lleva, pero realmente es una carta que habla mucho sobre el tema del sacerdocio de Jesús. Y, ¿cómo se llama? No es de Pablo. Si con solo leerlo uno por encima uno se da cuenta que ni tiene el lenguaje de Pablo,
ni tiene el estilo de Pablo, ni toca los temas que toca Pablo, Que no ni... tiene la introducción y el saludo y esas Exacto, cosas. exacto. Es decir, eso es, digamos, Entonces quiero que, ¿perdón? perdón, quiero que por favor, entonces me aclare. Las cartas católicas son universales, dirigidas a todas las comunidades. Sí, no tienen un destinatario particular o específico. Ok. Son, digámoslo así, abiertas. Por eso se llaman católicas. Un destinatario Destinatarios específico. universales, podríamos decir. Ajá. Ahora, otra cosita es que tenía el micrófono antes apagado y no sabía cómo. La Biblia protestante tiene 66 libros. Los que ellos no contemplan son los nuestros serían los deuterocanónicos. Exacto. Nosotros les llamamos a esos deuterocanónicos. Los siete Ellos que les llaman apócrifos. apócrifos, sí. Nosotros deuterocanónicos, apócrifos. ¿Verdad? Pero nosotros reconocemos que igual están inspirados por Dios. Muchas gracias. Eso, perfecto. No, con mucho gusto. Y aquí les iba a contar el chisme que les dije antes que les iba a contar. El chisme que les iba a contar antes es que Martín Lutero, ¿verdad? Este señor un poco problemático, ¿verdad? Bastante para la historia de la iglesia. Martín Lutero llegó a decir que la carta de Santiago era una carta de paja. O sea, él no la terminó excluyendo de su traducción, pero dijo que era una carta de paja. ¿Por qué razón? Porque la carta de Santiago es la carta que nos habla de que la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? Ese texto, de hecho, de Santiago es muy famoso. ¿Verdad? Que dice, demuéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe. Dice Santiago en esta carta. Y claro, eso para Martín Lutero es un golpe bajo, porque dentro de las enseñanzas de Lutero, por las que se separa de la iglesia, es que él dice que uno nada más se salva por fe. Sola fidei, decía él, solo la fe. Así como él decía, solo escritura, dice también solo fe. Y los católicos también creemos que también nosotros nos salvamos por las acciones que hacemos, ¿verdad? Esto daría para profundizar mucho en la teología de Martín Lutero, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Entonces, él al final no saca la carta de Santiago, pero dijo que era una carta como de paja, así como diciendo una carta como de menos valor. Y por último, el Apocalipsis, ¿verdad? Que tiene un género literario muy específico. Es del género literario apocalíptico, valga la redundancia, y es de carácter profético, ¿verdad? Lee acontecimientos que está viviendo la comunidad a la luz de lo que se espera. Ahora bien, para ir terminando, tenemos que abordar la importancia del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. No sé si alguna persona quisiera ayudarme leyendo que es el numeral 15 de la Dei Verbum. Yo lo puedo leer. Adelante. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Mas los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y tesoros admirables de oración, y en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación. Muchas gracias. Allí al final dice DV en mayúscula. Eso es las siglas de Dei Verbum, ¿verdad? El documento de la iglesia donde sacamos este numeral.
En resumen, ¿por qué para nosotros cristianos el Antiguo Testamento es importante? Porque el pueblo que Dios eligió para darse a conocer y para preparar su venida fue el pueblo de Israel. Y podríamos decir, ¿y por qué no eligió a Egipto? ¿Y por qué no eligió a los romanos? ¿Y por qué no eligió a los vikingos? Por decir algo. ¿Y por qué no eligió a los persas, a los árabes, a los babilonios, a los mesopotámicos? ¿Verdad? Que eran culturas contemporáneas a los hebreos. Pues no, Dios fijó su mirada en Abraham. Y en Abraham, a todo el pueblo que vendría con él, que generaría a partir de él. Al pueblo que liberó de la esclavitud en Egipto y los hizo pasar por el Mar Rojo, abriendo el mar en dos. Al pueblo que los hizo caminar 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, en Canaán. Al pueblo que tuvo por rey a David, a Salomón. Al pueblo que fue después llevado por los babilonios al exilio en Babilonia y que después pudo regresar porque los liberaron. Y al pueblo que tuvo profetas, que Dios se habló, que Dios fue purificando para darse a entender, ¿verdad? Porque Israel era un pueblo distinto. Hermanos, en la época de Israel, lo más normal del mundo era creer en varios dioses, en muchos dioses. Más bien era tenido por raro el que creía en un solo Dios. Casi nadie creía en un solo Dios. Era una cosa muy extraña creer en un solo Dios. Y que Dios se le revele a este pueblo y les diga que solo existe un Dios y que solo Él es el Dios verdadero y que dejen las idolatrías y los otros dioses, por supuesto que hace de Israel un pueblo único. Y así es como Él va purificando a Israel para ir preparándose a su venida. Dice acá la venida de Cristo. Y por lo tanto nosotros recibimos del Antiguo Testamento la preparación que Dios realiza para revelarse. Bien. Y pasamos a la excelencia del Nuevo Testamento, como lo llama también Dei Verbum. Si alguien, otra persona me quiere ayudar leyendo el numeral 17 de Dei Verbum. Si quieres lo leo yo. Adelante, Mario. Gracias. La palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él, el único que tiene palabras de vida eterna. Pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Muy interesante. Muchas gracias. Mucho. Bien, hermanos, y que dicha que les parece interesante sus textos, porque muchas veces los desconocemos, ya están. Imagínense que el Concilio Vaticano II se concluyó en 1965. Este documento lo tenemos desde 1965 y aún es desconocido en gran medida por la Iglesia. Bien, el Nuevo Testamento, ¿cuál es la excelencia del Nuevo Testamento? Dice aquí, pues al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo, recuerden la palabra, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no más profetas, ya no más sacerdotes del Antiguo Testamento, ya no más jueces, ya no más Moisés, ya no más Abraham. Dios mismo ha venido a estar entre nosotros. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo, ¿verdad? Porque dice Jesús, el Padre y yo somos uno, con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y su gloriosa asunción, y con la misión del Espíritu Santo.
Es el único que tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, la excelencia del Nuevo Testamento radica en que ya no es la comunicación de Dios por medio de otros. Ahora es Dios en persona que, hecho uno como nosotros en todo, menos en el pecado, ha venido a hablarnos. Y es lo que recoge el Nuevo Testamento. Por eso en la imagen de fondo ustedes ven a Jesús allí con discípulos posiblemente predicando. Bueno, y con esto cerraríamos, digámoslo así, algunas nociones básicas, ¿verdad? Porque yo aún no me atrevo a llamar la introducción, pero algunas nociones básicas que nosotros, Juan Carlos iba a participar en algunas otras, pero me dijo que como el cuarto de él no llega muy bien el internet al edificio donde él está. Estamos acá en el seminario, pero él está en una parte del seminario que llega un poquito más lento el internet, entonces se le complicó un poquito, pero allí está y nos va a ayudar con un juego que preparó para que repasemos la materia. Pero bueno, tal vez hasta este momento, no sé, entonces si podemos abordar alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que quizás han quedado dudas o alguna apreciación, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado en la percepción que ustedes tenían de la Biblia a partir de esta presentación que hemos tenido? Pero bueno, quedo atento y ahí queda el micrófono abierto para que expresen. Perdón, quisiera hacer que me aclare un poquitito ahí algo sobre Martín Lutero, que Ujú. yo he visto que los hermanos separados, bueno, tienen esa frase de que solo por fe y no por obras, entonces es como un estandarte que manejan que hay veces, al menos a mí me cuesta procesar. Entonces, no sé si me puede volver otra vez a mencionar un poquitito ahí eso, si me das el favor. Claro, 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 Mario. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y si hago mucho enredo, usted me dice. Y volvemos a empezar, está bien. Gracias. Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia, él formula un documento que se llama las 65 tesis. Las 65 es un documento con el que él escribe 65, digamos así, ideas en las que él discrepa de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Él las pega en la puerta de la capilla de Wittenberg. Eso es la 90, no 65, aquí me está corrigiendo Juan Carlos, tiene razón, 95. Dentro de esas 95 tesis que Martín Lutero pega en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una de esas dice sola fidei, ¿verdad? Eso es en latín, que en español significa sola fe, solo la fe. ¿Por qué razón Martín Lutero cree que nosotros nos salvamos solo por la fe? Porque Martín Lutero, dentro de sus biografías, parece ser que era una persona muy escrupulosa. Parece ser que Martín Lutero, dentro de su experiencia personal, era una persona que vivía muy atormentada por sus pecados, ¿verdad? Era como muy escrupuloso. Él mismo se hacía sufrir mucho por escrúpulos. Y esto, sea como sea, pues termina redundando un poco en sus conclusiones teológicas. Dentro de ellas, Martín Lutero concluye que el hombre quedó tan dañado por el pecado original, el ser humano quedó tan dañado por el pecado original que no puede hacer absolutamente nada que contribuya en su salvación. Entonces, Martín Lutero maneja un concepto del ser humano muy negativo. Y entonces él dice, el ser humano quedó tan destruido por el pecado original que no puede hacer absolutamente nada para contribuir en su propia salvación. Lo único que puede hacer es creer y que por la fe le viene la gracia de la salvación, nada más. Pone a la persona como un agente pasivo, nada más recibe, pero el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Entonces, por eso su conclusión de sola fe. Y de allí que nuestros hermanos protestantes digan, por lo tanto, que solamente por la fe nos salvamos y que nosotros no podemos hacer nada, es decir, nuestras obras no valen nada. Por eso fue que Martín Lutero dice que la carta de Santiago es una carta de paja, porque Santiago en la carta dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y también dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Declaró. Yo diría que al final Martín Lutero nos saca la carta de Santiago porque sería un grave error
eh, de Sagrada Escritura, pero teológicamente no le funciona lo que Santiago dice, ¿verdad? Por su concepto de ser humano. Esa más o menos sería, a grandes rasgos, la razón. Muchas gracias, excelente explicación, muy amable. Con mucho gusto. ¿Más dudas? Bien, yo tengo una duda o una consulta. Bueno, usted al principio nos decía que los apóstoles pues predicaban con oralmente, ¿verdad? Porque no tenían, no existía la Biblia, ¿verdad? Estaba apenas en proceso de, no se hizo mucho después. Pero entonces me surge me viene a la mente qué pasaba entonces con los escritos que habían antes del Nuevo Testamento. ¿Los usaban o no los usaban? Porque, bueno, esa era la fe en la que se vivía anteriormente, ¿no? En esos escritos que, bueno, no sé quién los escribió realmente, el Antiguo Testamento, esos escritos que habían, de dónde provienen. Ujú. Sí, vamos a ver, para cuando Jesús viene al mundo, digámoslo así, ya los judíos tienen completo todos sus libros, que es lo que nosotros tenemos por Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los libros del Antiguo Testamento se escriben muchos siglos antes de la venida de Cristo. Entonces, para cuando Cristo viene, ya todos los libros del Antiguo Testamento están escritos y son los libros que se leen en las sinagogas, ¿verdad? Que son, digámoslo así, las iglesias de los judíos. Jesús mismo lee el Antiguo Testamento, él mismo es enseñado el Antiguo Testamento. Recordemos que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice cómo un sábado Jesús entra a la sinagoga y extiende el rollo, ¿verdad? Y empieza a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí, que es un texto de Isaías, y dice esto se ha cumplido hoy en mí, ¿verdad? O sea, Jesús mismo conoce y tiene contacto con el Antiguo Testamento. Y por supuesto que em, los apóstoles reciben el Antiguo Testamento y lo acogen y enseñan con el Antiguo Testamento. Es más, ellos empiezan a enseñar que Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías que hay en el Antiguo Testamento que tienen los judíos. Pero además de eso, complementario a eso, la predicación de los apóstoles va dando con el tiempo como fruto los escritos, ¿verdad? Y como les decía, el primero es la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en la que Pablo necesita responder a los tesalonicenses a una situación muy concreta y por eso escribe su carta. No sé si ha sido claro. Excelente, sí, muchas gracias. Ok, vamos a ver, responder rápidamente aquí a Germán. Dice, buenas noches, otro elemento que siempre me ha parecido interesante es el idioma en que es escrito, su implicación y su traducción. Sí, vamos a ver, a veces uno puede preguntarse por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego si los apóstoles hablaban arameo, ¿verdad? Porque eran judíos o hablaban hebreo. Yo lo explico de una forma muy sencilla. El griego en la antigüedad era como el inglés hoy. Si usted pone algo en inglés, a todo el mundo llega. Si usted pone algo en inglés, lo pueden leer en Francia, en Alemania, en Japón, en China, aquí o donde sea. ¿Por qué? Porque las circunstancias de nuestra actualidad han hecho del inglés un idioma universal. En la antigüedad, hasta cierto punto, el griego pues tenía ese carácter, ¿no? Un carácter muy universal. Entonces, claro, los evangelistas y demás escriben en griego porque era el idioma que más facilitaba llegar a más personas. El griego era muy usado en el comercio, para comercializar. En las rutas de comercio el griego era lo más usado. Entonces, claro, el griego era lo que permitía también el despegue de esos escritos y el despegue del anuncio de Jesucristo. Por un lado, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, algunos judíos en algún momento tuvieron que huir de Jerusalén por muchos motivos. Jerusalén ha sido siempre un pueblo, Israel siempre ha sido un pueblo muy oprimido. Primero por los egipcios, luego por los babilonios, luego por los persas, luego por los romanos, por los griegos. Bueno, entonces siempre existió la migración, como en todos los pueblos, y muchos judíos emigraban fuera de Israel por diversas situaciones. Entonces, los libros que tenemos en el Antiguo Testamento en griego
es porque fueron escritos fuera de Israel, por esos judíos que se habían visto obligados a huir de Israel y que ya hablaban griego, o que ya habían sido criados hablando más griego que hebreo. Y por lo tanto, estos libros en griego fueron escritos fuera de Israel, y por eso es que después los rechazan, pero que la iglesia reconoce como inspirados. Entonces, tal vez aquí para contestar, ya terminar a la pregunta de Germán, perdón, em, tenemos entonces la traducción del Antiguo Testamento toda en griego, que en algún momento se tradujo toda al griego en lo que se llama la traducción de los 70. Voy a escribirlo aquí rápidamente. La traducción de los 70, esto en números romanos, ¿verdad? Esto es 70 en números romanos. Tenemos la traducción de los 70, que es como recibe el nombre de la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es la que acoge la Biblia, que por supuesto tiene los libros escritos en griego fuera de Israel, y la traducción del Nuevo Testamento, que está en griego, que San Jerónimo, y por eso San Jerónimo es el patrono de los biblistas, San Jerónimo traduce al latín en la traducción de San Jerónimo que se llama Vulgata. Aquí se los escribo, Vulgata. Entonces, ¿de qué fuentes toma, digamos, de qué fuentes está constituida nuestra Biblia hoy? Del Antiguo Testamento, de la traducción de los 70, y del Nuevo Testamento, de la Vulgata que tradujo San Jerónimo. Entonces, ambas están en griego en todo caso. Christopher, sería mucho pedirle si me ponen la diapositiva donde vienen los libros del Nuevo Testamento. Si quiere tomarle foto. Claro, o más bien si usted quiere, nosotros les pasamos la imagen y se las pasan al WhatsApp. Ah, sí, claro. Sí, La pasamos a Jonathan o sí, ahí se las hacemos llegar. Porque le quedaría mejor, ¿verdad? Que una foto, ¿no? sí, muchísimas gracias, Norvin. Mucho gusto. Disculpe, Christopher, ¿a cuál WhatsApp van a pasar? Porque me interesa mucho, yo las quiero tener. Claro, bueno, Jonathan, creo que se los podemos llegar a usted Perfecto. y bueno, acá pues, es una persona que yo no estoy en el WhatsApp. Sí, Juan Carlos me la puede pasar y yo se la paso a todos los que les llegó la invitación. Ujú. Em, sí Porque, hay, porque yo fue que la vi en el Facebook y por eso es que me interesa ajá, tantísimo todo y por eso estoy aquí, pero no que me llegaron claro, claro. invitaciones. Ahora, pero tenemos una que el padre Claudio nos había dado sobre también para iniciando el mes de la Biblia, sobre el folleto que ahorita editaron para Se este está año. usando, sí, Correcto. Ahí para los están. encuentros, Ajá, y podría ser en ese sí yo estoy. claro. Sería magnífico, sería Sí, magnífico. sí. Entonces se la enviamos al padre Claudio para que él se las haga llegar, claro que sí. Ay, qué maravilla, muchas gracias. Dice Cristina que ella le llegó por medio del coordinador de Grecia, Matrimonios en Victoria. Bueno, entonces tal vez Jonathan, si se la puede hacer llegar a ellos también. Claro, correcto. Ahí se las pasamos a todos. Excelente, excelente. Y a Mujeres en Victoria también de Barrio San José, por favor. Claro que sí. Perfecto. Más bien, si quieren, yo les paso toda la presentación para que la tengan completa. Claro que sí, sería genial. Sería genial, Bueno, sí, por favor. entonces ya que es un poquito tarde, ¿verdad? Y nos hemos extendido, vamos a hacer un pequeñito juego que preparó Juan Carlos, en el que vamos a repasar, ¿verdad? Entonces, aquí en el chat, si ustedes se meten al chat de la reunión, en la parte de arriba, ¿verdad? Si ustedes llevan el mouse a la parte de arriba, hay una función que dice chat. De primero, bueno, ya acaba de reenviarla Juan Carlos, está más bien ya el mensaje más nuevo. Hay un link de internet. Ustedes le dan clic a ese link y los va a llevar. Voy a salirme de la presentación, voy a dejar de compartir pantalla. Y nos va a llevar para que juguemos y todos nos unamos. Todos tenemos que conectarnos al juego. Bueno, los que gusten. Igual Juan Carlos nos va a compartir pantalla. Bueno, ya hay algunos. Entra yo.
Juanca, alguien estaba preguntando cuál era el pin. Bueno, ya va a dar inicio. Todos atentos. Traten de responder lo más rápido posible. Es que dice ahí que solo permite 11 jugadores nada más porque es gratuito. Y si teníamos límite de jugadores. Bueno, todos respondieron correctamente los que se unieron. No, vamos a ver. O ninguno pegó, fue. Las preguntas las tienen que ver en la pantalla de Juan Carlos y las respuestas en el dispositivo cada uno. El color del cuadrito corresponde a la respuesta. Tal vez si la leen las respuestas para hacer más fácil, para que todos las preguntas. Juanca, ¿la lee usted? Es que se me corta un montón. Ok. Dice la pregunta, ¿cuáles son las dos fuentes de la revelación divina? La tradición y la escritura, la tradición y la escritura, la tradición con mayúscula, la Biblia y las palabras del Papa Francisco, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ahí solo 3 pegaron la correcta, que las dos fuentes de la revelación son la tradición con mayúscula y la Sagrada Escritura. Dice que va ganando Jonathan. Dice, ¿toda la Biblia está escrito en arameo, verdadero o falso? ¿Toda la Biblia está en arameo, verdadero o falso? Dicen por acá falso. Falso, falso, claro que falso. Dice la siguiente, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, judío, hebreo o romano. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, judío, hebreo o romano. Claro, griego koiné. Solo uno falló esa. Jonathan va adelante, nadie lo ha desplantado. Dice Seguro se sabían las respuestas. el Antiguo Testamento está escrito en romano y arameo, judío y latín, arameo, griego y hebreo, o griego y latín. Bueno, ahí todos la pegaron. Arameo, hebreo y griego. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el documento del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura? Verbum Domini, Verbo Jesús, Iesus Verbum o Dei Verbum. Ay, ay, ay. Bueno, ahí 4 la fallaron y 6 pegaron. Era Dei Verbum. Dice la siguiente, ¿qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros del Testamento, la ley de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o los libros del rey David. ¿Qué es el Pentateuco?
Bueno, ahí 5 respondieron correctamente, son los primeros 5. Ah, no, mentira, 3 respondieron correctamente. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice la siguiente, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿45, 46, 47 o 48? ¿Cuántos el Antiguo Testamento? Claro, 46. ¿Esta es de verdadero o falso? El Antiguo Testamento cuenta la vida, obras y gestos de Jesús. ¿Verdadero o falso? Ah, la puñica, solo uno contestó que verdadero. La respuesta correcta, claro, es falso. El Antiguo Testamento no cuenta la vida de Jesús. Dice la siguiente, ¿por cuántos libros está conformado el Nuevo Testamento? ¿24, 25, 26 o 27? El Nuevo Testamento. Ay, ¿qué pasó? Se nos pegó Juanca. Ah, bueno, ahí está. Muy bien, 27, claro. Uy, Jonathan, ya le quitaron el primer lugar. Dice, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas, Juan y Marcos. Mateo, Marcos y Lucas. O Mateo, Juan y Lucas. Los sinópticos. Eso, 5 contestaron bien. Claro, Mateo, Marcos y Lucas. Juan queda por aparte. ¿Y cuánto nos queda? Una pregunta. 2 nos quedan. ¿Verdadero o falso? Marcos es el evangelio más antiguo. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero. Marcos es el evangelio más antiguo de todos. La última pregunta, hermanos. El primer texto escrito del Nuevo Testamento es Génesis, Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses o Éxodo. El primero del Nuevo Testamento está muy fácil. 8 respondieron tesalonicenses. Muy bien. Dice en el tercer lugar, Alejandra. Jonathan quedó de segundo al final. Y dice quedó de primer lugar. Muchas felicidades a los ganadores, a los primeros 3 lugares. Bueno, entonces agradecerles, hermanos, a todos ustedes, de verdad, por su compañía, por su presencia y por el interés en conocer más sobre nuestra fe, ¿verdad? Y para profundizar en ella a través de la Sagrada Escritura y de todo lo que hemos visto esta noche. Entonces, los agradecidos somos nosotros, ¿verdad? Cris y yo por la oportunidad de poder compartir y, y transmitir aquello que hemos recibido también.